Buenas tardes, doctora Delma Flores Farfán y compañeros de la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional de Piura. Mi nombre es Anifirela Córdoba Guerrero y junto a mi compañera Blanca Estela Nieves Rumiche les presentamos nuestro artículo de revisión titulado Conocemos nuestros procesos didácticos de lectura, ámbito escolar. El objetivo de este artículo es describir las estrategias que se llevan a cabo en el proceso lector. Este artículo tiene como estructura resumen, palabras claves escrito en español e inglés, introducción, metodología. Nuestro artículo está dividido en dos subtemas, que son estrategias de lectura y estrategias antes, durante y después de la lectura. Por último, encontraremos las conclusiones y las referencias. Según Isabel Solé, 2013, las estrategias de lectura representan un conjunto de procedimientos cuya intención es alcanzar la comprensión global del texto. También, la estrategia como producto de una actividad mental desde su inicio debe partir de una planificación y diseño que facilite la adquisición del conocimiento. Finalmente, algunos docentes ponen en práctica las estrategias de lectura dentro del aula, puesto que ayudan a los estudiantes a involucrarse con los textos y a crear ámbitos lectores. El procedimiento del artículo implicó el rastreo, análisis y organización del conjunto de documentos electrónicos encontrados. El primer paso realizado fue la definición del tema y nuestro objetivo. Segundo, la búsqueda bibliográfica. Las unidades de análisis fueron aquellos documentos encontrados en la siguiente base de datos: Google Académico, Cielo Realí y Idealnet. Selección de descriptores o palabras claves. Estrategia de lectura, didáctica y enseñanza. Las ecuaciones de búsqueda fueron los documentos elegidos en el periodo 2010-2020. Tercero, análisis de la información. Selección de la información más relevante con la finalidad de eliminar toda aquella que no sea necesaria. Creamos una guía de referencia para la organización de nuestros documentos. Nuestra bitácora. Cuarto, síntesis y organización de la información. Recibimos con claridad las relaciones internas de la información analizada. Quinto, redacción del artículo. Se requirió organizar la información siguiendo un proceso lógico y paulatino, de forma que primero redactamos las ideas que son antecedentes y posteriormente se desarrollaron las ideas consecuentes. Como última acción, se hizo uso del gestor bibliográfico Mendeley. ¿Qué son las estrategias de lectura? Son todas aquellas tácticas espontáneas que utiliza el lector para abordar y comprender el texto. Leer estratégicamente supone un ejercicio de reflexión constante y una toma de conciencia propia, particular del procedimiento y desarrollo. ¿Por qué enseñar estrategias? Para poder proporcionar y ayudar a activar los conocimientos previos, para enseñar a inferir, para hacer conjeturas, para explicar a los alumnos qué pueden hacer cuando se encuentran con dificultades en el texto. Enseñar a actuar de manera estratégica es sobre todo enseñar a ser reflexibles e encontrar solución al nuevo problema. La enseñanza de estrategia viene fundamentalmente coincidida con la interacción entre el conjunto de conocimientos y los elementos de carácter circunstancial. Partiremos de algunos componentes esenciales que debemos tener en cuenta. Actitudes, las que ya tiene el alumno y sobre los que también debemos incidir. Conceptos, lo que el alumno ya posee con posibles errores comprensivos que aún tenga. Actividades cognitivas que deben ser activadas mediante las estrategias de lectura. Entre las actividades cognitivas que deben de ser activadas o fomentadas mediante las estrategias de lectura tenemos: 1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. 2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos. 3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental. 4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto. 5. Comprobar la comprensión mediante la revisión y la autointerrogación. Y por último, elaborar y probar inferencias de diverso tipo. Estrategias antes, durante y después de la lectura. Antes de la lectura, se hacen predicciones del qué tratará el texto. Esto nos ayudará a involucrarnos en él. La información que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida puede resultarnos de mucha ayuda para afrontar nuevas situaciones. Como primera estrategia tenemos determinar el propósito de la lectura. La 2, uso de los elementos paratextuales para aproximarse al contenido de diferentes tipos de texto.
3. Activación de la información y experiencias frente al contenido del texto. Formulación de hipótesis o predicciones sobre el contenido de un texto. Durante la lectura. Es claro que deberíamos estar concentrados para poder comprender el argumento del texto. Estrategia número 1. Desarrollo de la comprensión del nivel literal, inferencial y de opinión en los diferentes tipos de texto. Segunda, empleo del parafraseo. 3. Identificar las ideas principales y temas empleando la técnica del subrayado. 4. Haciendo empleo de inferencias. Después de la lectura. Una vez hayamos concluido la lectura, debemos detenernos a reflexionar lo que acabamos de leer. 1. Hacer un resumen del contenido. 2. Elaborar preguntas y respuestas literales, inferenciales y de opinión. 3. Estrategias de síntesis de información. Vuelve a leer el texto. Normalmente, al leer un texto, por primera vez nos quedaremos con la idea principal. Si luego queremos profundizar, volver a leerlo es una de las mejores opciones. Pues cuando no sabemos de qué trata, los detalles que en un principio pudimos pasar por alto serán mucho más obvios tras la segunda lectura. Finalmente, por todo lo expuesto, podemos concluir que la lectura es uno de los aprendizajes fundamentales de la escolarización. Es un instrumento potentísimo de aprendizaje. Las estrategias implican no solo comprender los propósitos implícitos o explícitos de la lectura, sino también activar y aportar los conocimientos previos del contenido que se trate. Las estrategias de lectura son muy importantes en la formación de lectores autónomos. Contribuyen a dotar a los alumnos de recursos necesarios para aprender a aprender. La realización de nuestro artículo de revisión, conocemos nuestros procesos didácticos de lectura, ámbito escolar, se llevó a cabo teniendo las siguientes referencias. No importa lo ocupado que piensas que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. Confucio. Gracias.